Bien, vamos a ver entonces polimorfismo y métodos virtuales en C++. Esto es similar a lo que ya vimos en Java, conceptualmente la misma idea. Y sin embargo, hay diferencias sintácticas de C++. ¿Qué es? Un método virtual tiene que ver con el ligado de las funciones, es decir, el nombre de la función, donde le estoy llamando, con el cuerpo de la función. Cuando yo tengo polimorfismo, puedo tener funciones con el mismo nombre, pero con distinta implementación, con distinto cuerpo, ¿cierto? Esa es una de las bases de polimorfismo. Cuando esto se expresa puntualmente, lo vamos a ver en un ejemplo, pero por ejemplo, cuando yo tengo una función que ha sido, ¿cómo se dice? Override, sobrescrita sería, ¿no? En español, ¿cómo se decía eso? Redefinida. Una función que es redefinida. Si está en la misma clase, la función debe tener alguna diferencia, ya sea, el nombre puede ser el mismo de la función, pero tiene que tener diferentes argumentos, ¿cierto? Para que el compilador sepa cuál es la que está llamando, o retorne diferente tipo. Eso es cuando está siendo redefinida. Cuando está siendo redefinida por herencia, puede tener la misma firma, es decir, los mismos parámetros y retornar el mismo tipo, pero el cuerpo ser diferente y está siendo redefinida. Y está haciendo un override. Entonces, el function call binding corresponde a conectar una función con su nombre, o sea, el cuerpo de la función con su nombre cuando esa función es invocada. Cuando se realiza antes de la ejecución, es decir, por el compilador, es lo que se llama early binding, que es la única opción de lenguajes procedurales como C. En C, la idea de late binding que vamos a ver hoy no tiene sentido. Porque no hay polimorfismo y no hay redefinición de funciones. Una función tiene un solo nombre, un solo cuerpo para todo el programa y eso es todo. Y de hecho, polimorfismo es una de las herramientas más potentes de programación orientada a objetos. Lo que nos da la reutilización de código y la flexibilidad de código para que hacer programas que sean extensibles, ¿sí? Esa es toda la gracia de la conceptualización de objetos. Cuando se realiza en tiempo de ejecución se llama late binding. Esta es la única opción en Java. Java implementa late binding siempre. De esa manera, cuando hay polimorfismo, funciones redefinidas en una clase hija, no hay problema con qué función llamar. ¿Y cuándo se produce el problema? El problema se produce cuando yo utilizo subtipo. ¿Se acuerdan lo que era subtipo? También en C++ se le llama upcasting. El subtipo vamos a verlo con este ejemplo. Tenemos aquí un programa en C++ que tiene una secuencia de constantes que son las notas musicales. Este es un ejemplo del libro Thinking in C++, como todos los ejemplos que vamos a ver hoy. La clase instrumento tiene una función pública, un método público que toca una nota y dice instrument play. Lo despliega por pantalla, ¿sí? Tenemos luego una clase hija que hereda de instrument, y esta clase tiene la función play redefinida, ¿sí? Tenemos luego una función que se llama tune, sería afinar, ¿no? Esta función utiliza una referencia a la clase base. Aquí está haciendo un subtipo, ¿cierto? Por lo tanto, al utilizar una referencia a la clase base instrument, yo puedo utilizar
por lo tanto, una referencia también a una clase hija, ¿cierto? Esos subtipos. También, aquí se llama, en C++, upcasting. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la referencia va hacia arriba en la jerarquía de clases. Por eso se llama up. Esta, no sé si ves bien, Pablo. Pablo dice, pese a que a sus clases, en realidad lo que estamos haciendo aquí es, estamos llamando una referencia de la clase base, pero podemos utilizar esa función con una referencia a la clase hija. Por eso se llama upcasting, ¿sí? Que apunta, la referencia apunta hacia arriba la jerarquía de herencia. ¿Cómo se llama este? Se llama instrument, creo, este ejemplo. Lo vamos a ejecutar. Primero vamos a ver si es esto, ¿no? Les instrument, cpp. Tenemos eso, la nota. Tenemos la función tune y tenemos el main. Sí, es lo mismo. Pero lo compilamos. Plus instrument.cpp y lo ejecutamos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos esperando, cuando llamamos tune flute, debiera decir win play, ¿cierto? Eso es lo que esperamos, porque estamos llamando con una instancia de la clase derivada, ¿sí? Y por lo tanto debiera decir wind play. Sin embargo, lo que aparece es instrument play. ¿Y eso por qué? Porque a diferencia de Java, que siempre implementa late binding, C++ implementa por defecto early binding. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes? Exactamente. Tanto Pablo como Sven están en lo correcto. Es por una cosa de eficiencia y rapidez. C++ fue creado en Bell Labs, en el mismo lugar donde fue creado C, en el mismo lugar donde fue creado Unix. Y Unix fue implementado en C. Y C vino a reemplazar Assembler. Entonces, ustedes se imaginan que cuando yo programo en Assembler, los que han pasado por estructura de computadores, saben que programar en Assembler es complicado, pero es extremadamente eficiente. O sea, ahí no hay ineficiencia, no hay cosas que uno hace de más cuando programa en Assembler. Hace lo justo y lo preciso, por lo tanto, C fue diseñado con esa intención de reemplazar Assembler sin agregar overhead a Assembler. Por lo tanto, C es extremadamente eficiente. Imagínense ustedes en Bell Labs que toda la gente programaba en C y luego viene C++ como una mejor versión de C. Si ellos, estas nuevas funciones, lo primero que le iban a preguntar los programadores iba a ser, bueno, ¿cuánto me va a costar esto? Entonces, como política, C++ dice, si no lo ocupo, no lo pago. Es decir, si solo en algunas ocasiones voy a necesitar late binding, pues no lo voy a implementar por defecto. Por defecto va a ser early binding. Entonces, aquí, como estoy llamando una referencia de la clase base instrument, el compilador no sabe, solo no sabe que yo voy a llamar posteriormente esta función con la clase hija. Por lo tanto, compila esta llamada a esta función utilizando esta, la de la clase base. Por lo tanto, lo que hace C++ es que yo tengo que especificar qué funciones voy yo a utilizar en polimorfismo de esta manera. Porque aquí
Yo estoy utilizando polimorfismo, pero el compilador no me está entendiendo. Entonces yo tengo que especificar que esta función de aquí va a ser virtual. Se agrega la palabra reservada virtual, delante de la definición, de la declaración del método, y con eso le estoy diciendo al compilador que esta función puede ser redefinida y utilizada por una clase base, por lo tanto tiene que implementar todo lo necesario para hacer late binding. Vamos a ver un poquito más de detalle en qué consiste esto. Entonces, la función, si vamos a instrument CPP, y lo único que tenemos que hacer aquí es, donde dice void, introducir virtual. Ah, no lo están viendo, ¿verdad? Porque lo hice acá. Ahora sí, ahí sí. Acabo de tipear en la consola utilizando el editor, el Nano, delante de la función play en la clase base, la palabra reservada virtual. Eso es para decirle al compilador que esta función va a ser utilizada con late binding. ¿Sí? Y nada más. No necesito... Recuerden que lo normal en C++ es que en un archivo.h yo tengo la declaración de las clases y en un archivo CPP tengo la implementación, ¿cierto? El cuerpo. Yo tengo que poner virtual solamente en la declaración, no en el cuerpo, en el CPP. También solo en la clase base, no en la clase hija. La clase hija no hace falta llamarla virtual. ¿Sí? Solo una vez al principio en la declaración. Ya, lo guardamos. Lo compilamos de nuevo. Pero si lo demás como virtual todavía puede usar la función, ¿tiene algún objeto de clase de instrumento? Muy buena pregunta. Déjame terminar esto y contesto la pregunta, la repito, la reformulo y todo. Ahora que pusimos la palabra reservada virtual, ahora dice WinPlay. Es decir, que es el resultado que nosotros estamos esperando al utilizar el objeto float en la función tune, ¿cierto? Por lo tanto, al solamente hacer este cambio ya funciona. Ahora voy a la pregunta de Sven. Sven dice, cuando yo declaro mi función en la clase base como virtual, ¿la puedo seguir utilizando? Si yo creo una instancia del objeto instrument, ¿puedo seguir utilizando? La respuesta es sí, perfectamente. De hecho, veamos. Podemos llamar otro objeto instrument, ¿cierto? Creamos otro objeto y le vamos a llamar II, por decir algo, ¿cierto? Y llamamos a la función tune II, ¿cierto? Guardamos, compilamos y ejecutamos. Ahora, eso responde que puedo seguir utilizando la función perfectamente en una instancia de la clase base y se llama correctamente. ¿Sí? Y también en una clase derivada y se llama correctamente como, que es el comportamiento que en Java ni siquiera nos detuvimos a pensar en esto, sino que funcionaba naturalmente. ¿Quieres hacer ahora una subclase de la clase will, como tengo que declarar una flauta? Y quieres volver a cambiar el método y ponerle override a No, virtual a método de will o no.
Si nosotros hacemos una clase derivada de la clase wind y esa función ya queda como virtual, por lo tanto, vamos a explicar qué pasa un poco internamente, pero lo que quiero decir es que si entendí bien tu pregunta, yo veo tu pregunta en dos situaciones. ¿Qué pasa si hago ahora una clase base de Win a secas y pongo la función play, tal cual? Ya, esa es una situación. En esa situación se sigue manteniendo la jerarquía clase virtual y el appcast y va a llamar correctamente a la función. ¿Sí? Ahora la pregunta es si tú anidas virtual. ¿Eso quieres decir? Es decir, si hace llama play de nuevo como virtual en Wind. ¿Ah? Veamos. ¿Qué pasó? Aquí está. Ya. Vamos a ponerlo aquí porque me gusta más este editor que el nano. Tú quieres una clase, aquí voy tune. Class, ¿cómo le llamamos? Ya, la vamos a poner en español. Flauta, para que sea totalmente diferente. Public y que herede de Wind, ¿verdad? Wind. Punto y coma. Y aquí public, ya. Y aquí tú dices llamar un play. Igual. Debe copiarla exactamente igual. ¿Cómo hace que se vea el color cuando está claro? Hay una configuración. Googlea ahí en el bash. No sé si es el bash o hay un archivo de configuración que te permite hacer el syntax highlighting en Aragon. Claro, un compañero que intentó aplicar, pero ahora lo utiliza en Aragon y me explica uno de los que intentan hacer algo que no aquí, pero siempre se lo digo. Bueno, no sé. Esto es ven. Y luego llamamos aquí, en vez de instrument, flauta. ¿Eso? Ya, esto, ¿qué es lo que esperaríamos que ocurra? Debiera tirar la de flauta. Flauta. Es decir, cuando yo hago herencia, independiente de cuántas veces se haga, se mantiene la idea de virtual de la clase base y se hace una llamada a la función correcta. Es que en el primer caso, la situación era que no le decíamos al compilador que vamos a utilizar una función virtual. Cuando le decimos esta función es virtual o este método es virtual, le estamos diciendo al compilador tiene que implementar late binding. Y la implementación la vamos a ver un poco cómo lo hace, ¿vale? Bien. Aquí está la solución que ya implementamos, ya creamos una clase nieta también y funciona como esperábamos. La pregunta es, si yo... no. Si yo pongo aquí, una pregunta que me salió a mí ahora, recién.
En flauta la declaro virtual, o sea, perdón, la declaro virtual esta. Yo creo que da lo mismo, porque estamos diciendo que esta función, yo creo que es redundante. Veamos. Eso. No. Veamos. Aquí son las preguntas para... Compiló, o sea, si compila está bien, como dice Linus Torvalds. Flauta play. Y si borramos la de arriba, hagamos todas las versiones. Estos son, preguntémosles al compilador qué pasa. ¿Qué pasó aquí? ¿Y por qué? No sé, eso lo vemos, pero la pregunta es ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? Fíjense ustedes que la clave está en la definición de la función tune. La función tune llama a play, pero utilizando una dirección de instrument. Como instrument no tiene definida una clase virtual, por lo tanto hace early binding. Y esto era redundante cuando lo teníamos acá arriba en ambas clases virtual, pero no tiene efecto cuando lo hacemos en la clase hija, porque estamos llamando a instrument. Tendríamos que haber llamado wind, perdón. Wind es dar cuerda. Sí, sorry. Perdón. Soy fanático de ver videos donde reparan relojes a cuerda. Entonces, winding es wind. Entonces, ¿se entendió por qué? ¿Sí? Eso es porque aquí en esta función, cuando se llama apply, tiene solamente la dirección de la clase base instrument y no está en ningún método definido virtual, por lo tanto, se hace early binding por defecto. Había visto que eso se definía en el punto H, no en el punto CPP, lo estamos viendo en el punto CPP. Eso es porque aquí simplemente no tenemos punto H. No, hemos dicho, no tenemos punto H y yo dije que tradicionalmente. O sea, tradicionalmente yo separo la declaración de la clase, solo los prototipos de los métodos y atributos, ¿cierto? Y luego la implementación en un CPP, donde está el cuerpo de las funciones, ¿sí? Eso es lo que se hace tradicionalmente. Pero cuando yo uso el include, el encabezado.h, etcétera, hago todo eso, es como si estuviera todo en un CPP, porque el preprocesador pesca todo y lo junta y hace que todo funcione, ¿cierto? Ahora, sí y no, porque en realidad cuando el compilador lo que hace es crear cpp.o, que son los binarios, o sea, de esos pasan a ser un punto .o, que es binario, ¿sí? Y luego el linker hace que ese binario se complemente con los otros, los junta todos y hace un solo ejecutable. Eso lo hace el linker. Entonces, ese proceso intermedio me permite, cuando yo hago estas, quiero ocultar completamente la implementación de mis métodos en las clases, lo que hago es a mis clientes, a mis programadores clientes, les paso el punto H y los puntos O de los cuerpos de las funciones ya compiladas, de las clases ya compiladas, ¿cierto? Y luego ejecuto. Cuando él compila, el linker lo incluye todo. Pero para el computador es transparente. Es como si estuviese todo en un archivo. Todas esas separaciones son para nosotros, ¿eh? Por distintas razones. Por legibilidad, por orden y por la intención de ocultar la implementación. Ya. Por lo tanto, el hecho que esté aquí...
Exacto. Y tiene que estar en la declaración. Entonces ahí lo entienden. Ya. ¿Esto lo dije? Parece que sí. Ya, sí. Ok. Ya lo que dije, que la política C++, si no lo uso, no pago por ello. Por lo tanto, si hay cosas que agregan flexibilidad, funcionalidad, pero se utilizan algunas veces solamente, C++ nos dice que tenemos que hacerlo, definirlo específicamente para que así sea. El modificador virtual y los métodos virtuales hacen el software extensible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al utilizar polimorfismo, yo tengo una función definida en la clase base instrument, play. Y luego yo creo una clase derivada, wind, que tiene su propio play. Estoy redefiniendo la función y luego utilizando appcast puedo otras funciones hacer uso de eso. Es lo que vimos con la función tune. ¿Por qué es extensible? Porque quiere decir que yo, la clase base, si está bien definida con los métodos virtuales, etc., no tengo que cambiarla. Cuando el software crece y agrego más funcionalidades, lo hago a través de herencia, creo nuevas clases que heredan y que si necesitan esas funciones tener un comportamiento diferente, las redefino y las puedo utilizar. El resto del código que tenía llamadas de este tipo, tune, sigue utilizando referencias por subtipo, appcast. Por lo tanto, donde está esto, no necesito cambiarlo. Entonces, eso hace que mi código pueda crecer, sea extensible, sin necesidad de modificar lo que ya está escrito y supuestamente está bien hecho. ¿Se entiende? Por eso, o sea, el paradigma de programación orientada a objetos es tan potente. En Java lo dimos por sentado y le echamos para adelante, etc. Aquí nos detenemos un poquito más. ¿Sí? Me queda la duda sobre el uso del ampersand. Sí. Eso hace referencia, o sea, significa que está utilizando la referencia de instrumento. Sí. ¿Y qué pasa si no usáramos la... Ya eso lo vamos a ver más adelante. La pregunta de Benjamín es muy buena. Aquí estamos utilizando una referencia a instrument, ¿cierto? Es decir, una referencia en la dirección no objeto. ¿Sí? Cuando no utilizamos el ampersand, que puede ser la referencia de dos maneras, puede ser con el ampersand como referencia en C++, o puede ser al estilo de C con asterisco I, ¿cierto? Es decir, un puntero a instrument. Las dos formas son válidas en C++. ¿Cómo? No, no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Es más fácil utilizar una referencia. Sí, es como el otro apunta, es una variable que apunta al objeto y yo tengo que siempre trabajar con dos operadores, el asterisco y el ampersand para manipular eso indirectamente. Si no has tomado C, es más complicado y yo me apegaría a esto. ¿Sí? La pregunta de Benjamín es, ¿qué pasa si yo no utilizo ampersand? Eso es utilizar una llamada por valor. Es decir, estoy pasando el objeto completo. ¿Sí? ¿Qué es lo más eficiente desde el punto de vista de la programación? ¿Ah? No es pasar la casa, sino pasar la dirección de la casa, ¿cierto? Eso es más eficiente, eso es una cosa. Además, las direcciones, cuando yo estoy en una misma plataforma, por ejemplo en un computador, en mi notebook, las direcciones de memoria tienen todas el mismo largo. Es decir, son del mismo tipo. Típicamente un long integer o algo así. ¿Sí? Por lo tanto,
eso es una variable que tiene siempre, independiente a qué apunte, siempre tiene el mismo tamaño. Pero cuando yo paso un objeto por valor, que se puede, ¿eh? No es que no se pueda, eso tiene un tamaño variable y puede ser objeto muy grande y por lo tanto tu eficiencia, la eficiencia de tu programa se puede ir a pique si es que esa llamada, esa función se hace muchas veces, ¿cierto? Porque además por valor yo copio todo lo que tiene ese objeto en un objeto igual por, que es pasa a ser una variable local, ¿cierto? Y cuando la función termina, eso se borra, ¿cierto? Entonces es más eficiente pasar una referencia. Esa es la primera cosa desde el punto de vista de la eficiencia. Pero lo segundo es que aquí yo tengo un tipo que es de la clase base, que es instrument. Estoy haciendo upcast o estoy haciendo subtipo. Las dos es lo mismo. Por lo tanto, si yo paso por valor, lo que está esperando que la función es un objeto del tamaño de instrument. Pero los objetos de clases derivadas suelen ser más grandes, porque, o sea, yo heredo y lo hago crecer, ¿cierto? O redefino, etcétera, pero en general, unos más pequeños no son. Son a lo más iguales o superiores en tamaño. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahí? Y lo que pasa es lo que se llama object slicing. Es decir, el objeto se corta. Veamos un ejemplo. Nos estamos saltando un poquito, pero veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Aquí está. Object slicing. Aquí tenemos una clase que se llama mascota pet, ¿cierto? La clase base que tiene un atributo privado que es el nombre de la mascota y tiene un constructor copia, ¿cierto? Este es el constructor copia, ¿cierto? Que está inicializado aquí, que está en la lista de inicialización, con el nombre de la mascota y nada más, no hace nada más, inicializa, ¿sí? Lo digo porque suele ocurrir que uno mira esto y dice, oh, qué horrible, ¿verdad? No, intimida, pero no hay nada aquí del otro mundo. Uno tiene una función que retorna el nombre, ¿sí? Y una función que da una descripción. Dice, this is, este es el nombre de la mascota. Luego tenemos una clase derivada que además agrega un atributo privado que es favorite activity, que es la actividad favorita de en este caso, perro, que es la clase derivada, ¿sí? Fíjense, tienen que pensar ustedes que cuando yo hago herencia, la clase base es llamada un subobjeto en la clase derivada. Es decir, desde la perspectiva es parecido a cuando hacíamos composición. ¿Se acuerdan? En composición es muy similar a hacer, es similar, pero no es lo mismo, hacer una heredar, digamos, ¿sí? A tener composición. En los dos tengo el subobjeto dentro de mi clase derivada, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué estoy haciendo? El constructor tiene, además de definir el nombre, como en el constructor de la clase base, aquí define el nombre y además define la actividad favorita, y estas son la lista de inicialización, ¿sí? Y la descripción, la función description, tiene, además de retornar el pet names, dice likes to favorite activity. ¿Sí? Ya. Hasta aquí, nada nuevo, es lo mismo, son dos funciones virtuales, ¿cierto? Por lo tanto, descripción debiese, cuando es utilizada por referencia, utilizando polimorfismo, debiese llamarse adecuadamente la de dog,
Me va a contar esta inspiración, Pablo. Dale. Adelante. ¿Por qué uno considerado y solamente una clase? Porque lo que pasa es que ¿por qué utilizamos pet name? Ah, tú dices que podría ser name solamente. Porque es pública. Veamos si funciona. Sí, que no hay colisión de nombre. Ya, veámoslas cómo funciona y después probamos tu idea. Lo que Pablo dice es que name es una función virtual pública que es heredada, por lo tanto es accesible desde la clase derivada. Y no deberíamos utilizar el operador de resolución de ámbito, que es el 2.2. No es necesario. ¿Vale? Vamos a ver si es cierto luego, pero no quiero cambiarla ahora, esta función. ¿Vale? Ya. Hasta aquí vamos bien. ¿Me siguen con la idea? Pero la función describe ahora es una función que llama a... Perdón, voy a ajustar un poco el tamaño. Eso. ¿Y por qué juega conmigo esto? Ahí sí. Ya. La función describe es similar. Es del tipo de la clase base, pet, no dog, pero hace una llamada por valor, que es exactamente la pregunta que hacía Benjamín. ¿Qué pasa si en vez de hacer una llamada por referencia, hacemos una llamada por valor? Y utiliza p.description, que tenemos dos versiones, que es la versión de la clase base, ¿cierto? Y la versión de la clase heredad. La versión de la clase heredad es diferente, le agrega esto. Esto es lo único diferente. Likes to favorite activity. ¿Sí? Entonces, luego llama una mascota P, que se llama Alfred, ¿cierto? Por lo tanto, está bien, porque solamente está usando el constructor de esta clase, pet. Y luego define una instancia, un objeto de la clase dog, que es D y que se llama Fluffy, y su actividad favorita la define como sleep. ¿Sí? Y luego llama las dos funciones, describe P, describe D. ¿Sí? Ya. Veamos qué pasa aquí. Const quiere decir que no, cuando está aquí, que no modifica el objeto. Eso es. Si este método cambiase algún valor de los atributos, no puede ser const. Sí, sí, eso indica de que este método no modifica el objeto. ¿Por qué es una buena práctica? Porque si yo hago dentro de este método una modificación del objeto, va a saltar un error de compilación. Quiere decir que estoy cometiendo un error como programador, porque yo digo, ya, este método no va a alterar el objeto, y si lo altero por error, me sale un error de compilación. Entonces, un nivel de seguridad. Y además, para que otros, si lo redefinen, tampoco modifiquen el objeto. ¿Sí? Entonces, sí me aseguro porque tenemos la declaración aquí, la clase base, pero no sabemos qué puede pasar más abajo si alguien hace una clase derivada y puede cambiar el comportamiento de esto. ¿Sí? Ya, entonces vamos a compilar Object Slicing y lo vamos a ejecutar. ¿Qué deberíamos esperar aquí? En describe P, que debiera decir aquí, this is Alfred, ¿cierto? El nombre de la mascota. Y luego, en describe D, debiera decir, this is Fluffy, likes to sleep, ¿cierto? Entonces, veamos si eso es así. Y no es así.
Lo que ocurre, o sea, this is Alfred and this is Fluffy. Sería. ¿Qué pasó? No hubo una Pero mira, pero sin embargo es Fluffy. ¿Qué pasó? Esto es lo que se llama object slicing. La función describe está esperando un objeto del tamaño de P, ¿cierto? Entonces yo estoy utilizando esa función con una clase derivada, que es un objeto más grande que P. Entonces recuerden que dentro de la clase derivada yo tengo el subobjeto de la clase base. Y lo que hace es corta, slice, solo lo que es del tamaño de P, del tipo de P, del subobjeto P. Eso, y eso es lo que ocupa. Exactamente. Entonces, si nosotros queremos modificar esto, llamamos por referencia, hacemos el proceso. ¿Por qué no hay un error si ¿por qué lo cortan? Porque es por subtipo, porque es de una clase derivada. Fluffy likes to sleep. No, no es un error de compilación porque acepta, el hecho subtipo acepta instancias de clases derivadas. ¿Sí? Pero solo se puede utilizar lo que corresponde a la clase base en esa llamada de la función, cuando es por valor. Pero cuando es por referencia, no, se llama la función correcta. Es decir, en este caso no se llamó description en la clase dog, se llamó description en la clase pet. ¿Sí? En este caso, no estamos tipo de El asterisco como un puntero. Va. Sí, es que tendríamos que pasarle un puntero. O sea, la pregunta de Pablo es, si hacemos la referencia y lo hacemos por puntero, esto. Si hacemos un puntero, lo que deberíamos hacer es definir un puntero, así, ahí. ¿Qué hice? Y tengo que ver lo que estoy haciendo. Eso. ¿Qué hice? A ver, ¿será cierto? Capaz que no, ahora capaz que no compila. Si no compila, lo voy a dejar, ¿eh? No, no voy a insistir. Mi orgullo no es tan importante. Lo dije. Constant chart this expression in lead is treated as a compound initializer. Sleep. No, porque tendría que ser aquí, esto tendría que ser un puntero, tendría que ser igual new pet. Ahí sí, ¿no? Dog. Entonces ahí apunta un objeto en el heap de eso. En describe no, tengo que tener un puntero a pet. Está bien. Ahora debería estar bien. A ver. Vamos a ver. No. Member description. ¿Dónde dice? In P, which is a pointer type pet. Ah, aquí, claro. Es que un puntero, no puedo usar esto, tengo que usar esto. Gracias, Sven. Fantástico.
Ahí está. Eso es para complicarse un poco la vida. El equivalente al hacerlo con referencia, por eso referencia es más fácil. Cuando tú preguntas por puntero, esto es puntero. Ya. Ya, eso era Object Slicing, pero me gustaría ver qué pasa cuando yo hago una función virtual. Lo que estoy haciendo, estoy agregando un overhead. Si la pregunta es cuánto. Este programa, también sacado del libro Thinking in C++, define una clase que es no virtual, que tiene estos valores acá, y luego define exactamente la misma clase, pero con un método virtual, ¿cierto? Y luego la misma clase con los dos métodos virtuales, y entrega por pantalla el tamaño en entero de int, ya de un entero, del no virtual, la clase no virtual, la clase void, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo se llama estos sizes? Entonces el entero usa 4 bytes, la clase no virtual usa 4 bytes. El void, ¿cuál es el void? Void asterisco es 8, es el tamaño de un puntero en realidad. Cuando tiene un virtual, 16 bytes y dos virtuales, 16 bytes. ¿Qué es esto? Void asterisco. Un puntero nada, ¿verdad? Sí. Entonces quiere decir que es el tamaño de un puntero en este sistema. El tamaño de un puntero es de 8 bytes. O sea, incluso aquí lo podemos cambiar. O sea, si lo cambiamos a int, esto debiera ser lo mismo, ¿no? Es lo mismo. 8. Porque ya lo dije que el tamaño de un puntero es el mismo en todo el sistema. Pero luego, una virtual tiene el tamaño de 2 punteros. 16 bytes. Y dos virtuales tiene el tamaño de 16 bytes también. Entonces veamos un poco. ¿Cómo? 3, 4 funciones virtuales. Pongámosle una más. ¿Qué debiera hacer? La pregunta de Benjamín es: ¿qué pasa si creamos una función más virtual en el Benja? Para que sepamos qué estamos haciendo. Ya me tengo que poner un entero o algo, ¿cierto? Aquí. Que retorna un entero. Ya. Entonces la función Benja hace eso. Ya, apuestas. ¿Qué dice? ¿Que aumenta el tamaño 16 bytes o sigue 16 bytes? Disminuir no tiene sentido, ¿no? ¿Quién dice que se mantiene el tamaño 16 bytes? Ya, dice, 3 personas dicen que se mantiene. ¿Quién dice que aumenta? Nadie. Y los demás no saben. Listo. Bueno, estamos ahí. No apuestan, no jugamos. Ya. No sé si lo guardé esto. Control S. Entonces nos tenemos que fijar en el que dice two virtuals aquí. ¿Sí? Compilamos. Y no. ¿Por qué? Aquí viene la explicación del por qué. La pregunta es muy buena, Benjamín, pero de hecho me ayuda mucho en la hilación de la explicación. La razón es esta. Aquí es un programita que no corrigió, que es de la versión de Instrument, en la cual tengo un arreglo de punteros a objetos del tipo
wind, percussion, string y brass. De hecho, esto creo que es el programa Instruments 4, creo. En este programa tenemos la declaración de funciones virtuales, que es play, note, también el what como declaración virtual, y clases derivadas, wind, percussion, stringed, brass, woodwind, y tenemos luego la función tune, que es idéntica a la anterior, que llama por referencia a una instancia de la clase base, pero luego tenemos además un arreglo, es una variable A, de punteros a instrumentos, que está inicializado con una instancia de cada uno de ellos, esto está en el heap, ¿cierto? Entonces hay un instrumento de viento, de percusión, de cuerdas y de bronces. ¿Sí? Luego, crea aquí flute, drum, etc. Y hace el tune para flute, drum, violin, flute, flugelhorn, recorder, etc. Y después crea el F, ¿qué es lo que era el F? Esta función para hacer el adjust, ¿no? Para afinar, ajustarlo. Flugelhorn. Y después, esto lo hice yo, que es para el arreglo A, vaya diciendo qué es qué. ¿Sí? Entonces, es como la misma versión de funciones virtuales, pero aquí con muchas clases, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto, si lo compilamos, no era esto, instrument 4, CPP. Tengo un warning. Esto no es un error, es un warning que dice que en ISO C++ for bits converting a string constant to a un puntero char. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? De hecho, lo dejé sin arreglar a propósito. Y es porque aquí, ¿dónde decía? A ver, dice la línea 59. Aquí estamos retornando goodwin, que es un constant string, pero no permite que sea un asterisco, un puntero char, por lo tanto hacemos un cast. ¿Sí? Lo casteamos y ahí obligamos a que esto sea así. Y compilamos de nuevo. Y no tenemos problema. Lo ejecutamos y entonces primero dice wind play, percussion play, etcétera, que tiene que ver con todo esto. Cuando hago el tune, o sea, se llama stringed brass. A cada uno de estos instrumentos se llama la función correcta, porque es virtual, pero además recorro el arreglo A y voy con la función what, ¿cierto? Y como es un puntero, arreglo punteros, tengo que utilizar el guión mayor que. Y ahí dice wind, percussion, stringed, brass. Funciona. En el ejemplo, acá, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestro arreglo que almacena punteros a objetos de distinto tipo, ¿cierto? Cada objeto tiene un puntero que lo pone el compilador hacia una tabla. Esa tabla almacena la dirección de las funciones play, what, and adjust. Eso es lo que hace el compilador cuando yo hago late binding. Cuando hago late binding, pone este puntero y crea esta tabla. Por eso, cuando yo llamo en tiempo de ejecución y ocupo una instancia, es una referencia a una instancia wind, por ejemplo, estoy utilizando un puntero a wind. Por lo tanto, esa instancia tiene este puntero a esta tabla, donde está la dirección de memoria de la función correspondiente. Y eso es lo que le permite hacer late binding. Por eso, cuando nosotros estábamos en 2 virtuals, 1 virtual, teníamos un tamaño de 16. ¿Por qué teníamos un tamaño de 16? Teníamos un entero. Fíjense ustedes.
¿Cuál era? Sizes, ¿verdad? Tenemos el entero. Estos son 4 bytes, ¿cierto? Y luego, el otro era... Uy, ya se me olvidó todo esto. El entero son 4, no virtual son 4, porque almacena solamente el entero. Una virtual es 16. Y 2 virtuales también es 16. Eso quiere decir que está almacenando el entero y la dirección de la tabla. La dirección de la tabla debiera ser 8 bytes. Y quiere decir que además está almacenando otra dirección que debe ser de la otra función. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Alguna pregunta? Por el puntero. Este puntero que está aquí, que es el puntero de la tabla. Y luego la tabla puede tener tantas cosas como yo quiera. Esta es la forma inteligente de hacerlo. Entonces, agrego un overhead aquí al tamaño del objeto, pero es mínimo. Java hace esto por debajo sin que nosotros nos enteremos todo el tiempo. Bueno, C++ también. Pero aquí nos interesa saber bien el tema de la eficiencia. ¿Sí? Bien, y llegamos al final, clases abstractas. Las clases abstractas son igual que en Java, tienen que tener por lo menos un método abstracto, y aquí se le llama una función virtual pura en C. ¿Y qué es una función virtual pura? Es una función que se le agrega el virtual, pero que además se le agrega igual 0 en la declaración. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber un objeto de una clase abstracta, igual que en Java. De nuevo, una clase abstracta tiene a lo menos un método virtual puro. ¿Sí? El método virtual puro se define con esto al final, virtual y igual a 0. No puede haber clases, no pueden haber objetos de clases abstractas. El compilador lo impide. Solo tiene que haber clases derivadas. Sin embargo, una función virtual pura puede tener implementación en la clase base. Veamos el ejemplo. Instrument 5 creo que era esto. Ya. Instrument 5. Fíjense ustedes. Tiene 3 clases virtuales, 3 métodos virtuales puros. ¿Sí? Se definen igual, virtual, void, plate, note, const, y aquí igual 0, punto y coma. Esto puede ser, y claramente y termina aquí, punto y coma, no hay implementación de esta, en este ejemplo. Y luego acá se hace la implementación de las funciones virtual, la redefinición de las 3, en percussion, etc. Y esto funciona igual que lo que hicimos. ¿Vale? Esto para ver la sintaxis. Sin embargo, es posible tener una definición de funciones puras virtuales. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de la mascota, pet. Tenemos la función speak, que es una función virtual pura, la función eat, que también es una función virtual pura. Sin embargo, yo puedo definirla, puedo definir el cuerpo. Fíjense que aquí que es pet, no es una clase derivada, es pet. Pero solamente el cuerpo de la función.
todavía el compilador no me va a permitir crear un objeto de la clase PET. Y ahora, ¿por qué se hace esto? Se hace porque a lo mejor yo tengo muchas clases derivadas diferentes y este código se va a utilizar en esas clases derivadas. Entonces, para no escribirlo en todas esas clases derivadas, lo escribo una vez en la clase base, pero es virtual puro, por lo tanto, no se puede implementar ahí, pero sí en las clases derivadas se puede usar. Entonces, escribo el código una vez. Lo que sí, como dice aquí, no puede ser definida inline. Tiene que ser definida aparte. ¿Sí? Sí, adelante, adelante. ¿Preguntas? O sea, lo normal es que sea en un punto H, ¿sí? En el punto H lo que se puede poner es la declaración, es decir, la declaración de la clase con los prototipos de sus funciones, métodos y atributos, etc. Luego, en un punto CPP, poner el cuerpo de esas funciones. ¿Sí? En el caso de una clase abstracta como esta, puede haber un CPP que contemple el cuerpo de las funciones. Como está aquí, está todo junto, pero esto debiera estar, esto que voy a señalar aquí, esto debiera estar en un punto H, y esto debiera estar en un punto C, asociado a esa clase, esta de acá, ¿no? Este debiera estar en otro punto H, ¿cierto? Y, o tal vez el mismo, no lo sé. Y luego este en otro punto CPP. ¿Sí? Eso sería lo normal. Pero hacer eso para cada ejemplo pequeño es un lío. ¿Sí? Bien, ejecutemos esto. ¿Qué pasa? Entonces debiéramos esperar cuando Simba Speak debiera decir Pet Speak debiera funcionar, porque son funciones virtuales y no hay mucha diferencia aquí, no hay una redefinición. Hay una redefinición, pero no hace nada distinto. Veamos. No era esto, ¿cómo se llama esto? G++, Pure Virtual Definitions. .out. Pet Speak y Pet It. Eso porque en realidad no hemos hecho nada más, digamos. Aquí podríamos poner algo así como algo así para que sea un poquito distinto, ¿no? ¿Qué pasó? Constant chart, pet speak. Porque esto lo está tirando inmediatamente por pet speak. Ah, no. Hagamos esto. Ahora sí, a ver. Ya, entonces aquí el pet speak era un DOM. Sí, o sea, está haciendo el LED binding y todo eso. Sí. Bien, ¿preguntas? ¿No? ¿Se entendió esto del polimorfismo con funciones virtuales? ¿Cómo opera? ¿De qué se trata? A mí me parece en realidad bastante lógico, muy consistente C++. Yo no sé si a mí me es más fácil entenderlo, pero quizás porque uno viene de C. Pero el hecho de entender qué está pasando por detrás, uno tiene una visión más, como con más argumento.
Bien, voy a detener, compartir y detener la llamada.